Hola, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Una vez más, juntos en estas reflexiones cortas que queremos compartir con ustedes. Yo quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en la Biblia de Ana, una mujer que no podía tener hijo y oraba a Dios para que Dios le concediera, y Dios le concedió un hijo y ella le puso por nombre Samuel. Ana dice que ella oraba y clamaba a Dios por un niño, y ella desde su vientre, antes que naciera este niño, ella lo consagró, lo apartó para Dios. Y dice la palabra de Dios así, quiero compartir con ustedes en este día. Yo pues lo dedicaré también a Jehová, todos los días que viviera será de Jehová. En primer lugar, que Ana le separa para Dios este niño, para que pueda ser de bendición y pueda ser una persona, pueda ser un siervo de Dios, para que pueda transmitir y llevar la palabra de Dios. Dice capítulo 2, versículo 26 de 1 Samuel, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Samuel no solamente que nació y ella lo separó para Dios, sino que Samuel crecía delante de Dios. Dice la palabra que en el capítulo 3 que Samuel 4 veces recibe el llamado de parte de Dios. Dios lo llama a Samuel, pero él no tenía el entendimiento para saber quién era. Él pensaba que era Elí el que le llamaba, y él iba y le preguntaba, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiere que haga? La palabra de Dios deja plasmado para nosotros en el capítulo 3, versículo 4, la primera vez que Jehová llama a Samuel. Y dice así la palabra de Dios: Jehová llamó a Samuel. Y me quedé pensando en estas 4 veces que Dios llama a Samuel. Dios lo llama a Samuel de una particularidad tan especial. En primer lugar, Ana separa a Samuel para Dios. En segundo lugar, Samuel se sujeta al llamado de Dios y al propósito de Dios. Pero Samuel no solamente que se sujeta, sino que es obediente, espera, sabe esperar, como muchos nos cuesta a nosotros como siervo, como hijo de Dios poder esperar. Dice que en primer lugar dijimos que en el versículo 4 del capítulo 3, Jehová llama a Samuel. Capítulo 3, verso 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Samuel recibió 3 llamados hasta este momento de parte de Dios, y cada vez que le llamaba iba y le preguntaba a Elí, al sacerdote. Pero dice que en el versículo 9 del capítulo 3 de 1 Samuel dice así la palabra de Dios: y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. La 4ª vez, versículo 10, la 4ª vez que Jehová llama a Samuel de una particularidad muy distinta. Y vino Jehová y se paró y llamó a Samuel. Dice, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Yo quiero compartir con ustedes estos 3 puntitos rápidamente. En primer lugar, Samuel fue separado para Dios. En segundo lugar, fue sujeto a Dios. Y en tercer lugar, era siervo de Dios. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en este breve momento. Las 3 cosas que Samuel hizo desde su nacimiento. La madre lo separó para Dios. Él se sujetó a Dios y él era siervo de Dios. Él esperó el llamado de Dios y esperó la confirmación de Dios para poder seguir avanzando y ser un fiel profeta, un fiel transmitidor, un fiel predicador de la palabra de Dios. Mi querido, en este momento quiero animarte, en este momento quiero alentarte, quiero que sepa esperar en Dios, quiero que sepa separarte de las cosas que te hacen mal, separarte para un tiempo, para leer, para orar, para estar a sola con Dios. Pero también quiero que sepa que tenés que sujetarte a la palabra de Dios. Debemos sujetarnos, debemos estar
dispuesto a esperar en Dios para poder ser ese siervo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. En el versículo 10 hay varias cositas que podríamos sacarlo para nuestro aprendizaje. En primer lugar dice que Jehová esta vez se paró y habló. Esta vez se paró. En los demás versículos, las demás veces que lo llamaba, no tiene este detalle como en el versículo 10 dice, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Acá hay una particularidad, lo llama 2 veces. Esta palabra que llame 2 veces a una persona aparece muy pocas veces en toda la Biblia. En toda la Biblia aparece muy poquitas veces, no más de 6 o 7 veces. Aparece que la palabra de Dios expresa esta, llamar a 2 veces a la misma persona. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo esta particularidad. Acá Samuel lo único que hizo era habla. No le dijo habla Jehová, ni habla, le dijo habla. Estaba convencido que era Dios quien lo llamaba. Estaba convencido que ese llamado era de parte de Dios. Por eso Samuel dice, habla porque tu siervo oye. Qué importante que es, mi querido, para cada uno de nosotros, estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios, está dispuesto a obedecer a Dios y está dispuesto a servir a Dios. Samuel estaba dispuesto a servir a Dios. Aún dice la palabra de Dios que Samuel no dejó caer a tierra ninguno de las enseñanzas de parte de Dios. Versículo 19 del capítulo 3 de 1 Samuel dice, Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocían que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Conocían su testimonio, conocían que Jehová estaba con él, pero que él era un fiel profeta de Jehová. Mi querido, en este tiempo quiero animarte, quiero alentarte, que en primer lugar separe un tiempo para estudiar y leer la palabra de Dios. En segundo lugar, que te sujete a Dios. Y en tercer lugar, que sea un siervo de Dios para honrarle, para servirle, para agradarle, y que no deje caer a tierra ninguno de los consejos de Dios. Que podamos tener un oído sensible a la palabra de Dios, pero también que podamos tener un pie dispuesto para ir a predicar la palabra de Dios. Quiera Dios bendecirte, quiera Dios animarte, y quiero desafiarte en este momento, mi querido oyente. Quiero animarte a que puedas leer los primeros 3 capítulos del primer libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Por favor, léelo detenidamente. Vas a encontrar grandes tesoros que Dios tiene para vos, que lo tiene para mí, lo tiene para nosotros. Quiera Dios bendecir su palabra y quiera Dios bendecir tu vida y que pueda tener en claro, en primer lugar, separar un tiempo para Dios. En segundo lugar, sujetarte a Dios. Y en tercer lugar, poder ser un siervo de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios mediante. Chau, chau.